Dios les bendiga. Esto es Pregúntele al Paz. He aquí la pregunta que me hicieron ahora. Es la misma que he repetido durante algunas ocasiones, las tres ocasiones anteriores. Hoy, cuarta parte, una vez más. He aquí la pregunta tal como me la hicieron, o las preguntas tal como me las hicieron. ¿Por qué celebramos la Navidad si en la Biblia no hay una orden al respecto? Esta es particularmente la pregunta que hoy voy a tratar de responder. ¿Qué celebramos en la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad como el mundo si la fecha está equivocada? ¿Debemos seguir las tradiciones populares? ¿Por qué nos unimos al materialismo que envuelve la Navidad? ¿Por qué usamos las fechas y símbolos paganos que usa el mundo y la religión popular? Estas son las preguntas que me han hecho, pero la primera de ellas es, digamos que la que quisiera contestar hoy. ¿Por qué la celebramos si no hay una orden al respecto? ¿Alguien piensa o se le ocurre la idea de que para hacer algo necesitamos encontrar en la Biblia una orden precisa al respecto? Sin embargo, hay muchas cosas que hacemos en la iglesia, en las iglesias, y que no hay una orden específica. Sencillamente hay principios o enseñanzas de la palabra que nos dicen que por ahí va la vida cristiana, que eso es lo que debemos hacer en la vida cristiana. Por ejemplo, en la Biblia no dice que debemos publicar textos bíblicos o debemos publicar videos en internet para que otras personas lo conozcan, porque evidentemente en aquella época no había internet ni esas cosas, y entonces no puede decir eso la Biblia. Sin embargo, en la Biblia sí leemos que hay que proclamar la palabra, que hay que enseñar el evangelio, que todo el mundo debe saberlo, que hay que ser discípulo hasta el último de la tierra, y una manera de hacerlo hasta la última tierra es publicando cosas, como ahora mismo que estamos saliendo al aire. Entonces hay cuidado con ser demasiado así, no sé, legalista o literalista y pensar de no hay una orden que diga celebren la Navidad de tal fecha. Tiene razón, no hay una orden así. Sin embargo, la Biblia está llena de exhortaciones a celebrar. Debo decirles que no me parece útil ser parte de la controversia de si es bueno o malo celebrar la Navidad, en la que el mundo religioso cae. De hecho, creo que se trata de una cuestión de prejuicio, legalismo, en ocasiones hasta santurronería, porque hay quien dice yo no celebro eso, porque se siente así como muy santo, o presunción de espiritualidad. O algunos dicen, yo sí la celebro y háganle como quiera. Y también una sensación de orgullo. Creo que participar en ese como pleito no sería bueno. Sin embargo, sí me parece útil que abordemos el tema desde un punto de vista escritural, es decir, bíblico. Por eso, sin hacer alusión a otra cosa, he aquí una respuesta clara a la pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Yo voy a tratar de responder esa pregunta específica. ¿Por qué celebramos la Navidad? Y me refiero a los que la celebramos, porque algunos sí la celebramos, a los que no, lo respetamos. Y yo no sé por qué no la celebran, pero si tienen razones, perfecto, respeto eso y gloria a Dios por usted. Pero voy a responder por qué sí celebramos la Navidad, los que sí la celebramos. Y supongo que hay quienes la celebran porque todo el mundo la celebra, porque siguen la corriente, lo que sea, pero algunos la celebramos con conciencia y por eso quiero dar razones. Y ¿sabe qué? Estaba estudiando en la Biblia, respondiendo a esa pregunta, ¿cuáles son las razones de celebrar la Navidad? Y encontré tantas que hoy no las voy a decir todas. En este video solamente voy a decir creo que son cuatro razones, pero tengo muchas más que compartirles. Vamos a ellas entonces, vamos a la escritura, vamos a la palabra a ver qué nos dice. Número 1, la Biblia nos llama a celebrar las obras de Dios. En la Biblia está clarísimo que usted y yo debemos celebrar las obras de Dios. Le leo algunos textos. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Metafórico dice, celebrarán los cielos, o sea, las nubes, las estrellas, los astros, celebrarán, oh Jehová, tus maravillas. Pero eso es metafórico, porque esas cosas no tienen voluntad ni tienen conciencia como nosotros. Es metafórico, pero si hasta las estrellas celebran la Navidad, perdón, celebran a Dios, celebran las maravillas de Dios. No digo que este texto habla de la Navidad, no. Celebran las maravillas de Dios. Y luego lo baja a la tierra y dice, tu verdad también que también se celebra en la congregación de los santos. Salmo 89:5. Aquí queda clarísimo que el universo debe celebrar a Dios, celebrarlo, glorificarlo, honrarlo, hacer fiesta por quien es Él. Salmo 89:5. También dice este otro pasaje, también un salmo, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 145:4. Generación a generación, o sea, esta generación, los de mi edad, los de la tercera edad como yo, 65 años tengo, recién cumplidos, y la nueva generación de los cuarentones y los más treintas y los veinteañeros y los teenagers, como dicen los gringos, y los adolescentes, y celebren las obras de Dios. Y luego dice también,
en otro pasaje, en Isaías. Mire qué hermoso dice aquí en Isaías. Y diréis a aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. O sea, ¿por qué le cantamos? Porque ha hecho cosas magníficas. Celebramos sus hechos. Sea sabido esto por toda la tierra. Le celebramos porque merece ser celebrado, pero también lo celebramos para que se sepa, para que otros sepan esas cosas. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oiga, y puedo seguirle aquí si quiere otra media hora o más de media hora todo el día leyendo textos bíblicos en donde se nos exhorta a celebrar a Dios. ¿Y qué obra? Celebrar las obras de Dios, celebrar los hechos de Dios. Y dígame usted, ¿qué obra podría ser más grande que la encarnación? Celebramos que Él hizo el universo, celebramos que Él nos dio vida, celebramos que Él hace llover, celebramos que hizo nacer un nuevo niño. ¿Por qué no celebrar que Él se hizo un niño y nació entre nosotros? Si nos exhorta a celebrar sus obras, celebrar sus maravillas, ¿cómo no celebrar la obra más grandiosa y más maravillosa que pudo haber hecho? Hacerse un hombre en la persona de Jesús para venir a salvarnos. Así que, hermanos míos, la Biblia nos llama a celebrar las obras de Dios y esta es una razón por la que celebramos la Navidad. En segundo lugar, segunda razón, la Biblia nos presenta el nacimiento del Señor como una celebración. Cuando el Señor nació, fue una celebración. Se trató de una celebración anunciada desde mucho tiempo antes. Es decir, que se mandaron invitaciones, se mandaron las amonestaciones, se dice, ¿no? Antiguamente se decía así cuando iba a haber una boda. Se mandaron las invitaciones con siglos de anticipación para la celebración. Un ejemplo, bueno, dos. Uno del primer libro del Antiguo Testamento y uno del último libro del Antiguo Testamento. Y en medio, en cada libro del Antiguo Testamento, hay una invitación, un anuncio de que vendría a nacer entre nosotros y que debíamos celebrarlo. Génesis 3:15 se llama el protoevangelio. El Señor Dios Todopoderoso está hablando con la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le irás en el carcañal, ella te herirá en la cabeza. Desde ahí se profetiza, se nos recuerda que vendrá a nacer entre nosotros el Hijo de Dios. El Dios eterno se haría un hombre. Desde ahí se anuncia, Génesis 3:15, Génesis capítulo 3 apenas, y se está anunciando. Pero en Malaquías también se anuncia, mire cómo dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. ¿Qué les parece? En el último libro del Antiguo Testamento, vemos que ahí aparece, también se nos enseña, también se nos señala que habrá que habrá de nacer. O sea, la Navidad, la primera Navidad, que Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Jesús, se nos presenta como una celebración de la que se habló hacía mucho tiempo. No solo eso le da un carácter de celebración, déjeme le digo otra razón. Se trata de un evento celebrado por el mismo cielo. El día que nació el Señor, ese evento que había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento, solo leímos 2 textos, pero podríamos leer Isaías 9:6, ¿no? Porque un niño nos es nacido, y podríamos leer Números y podríamos leer otros libros, pero además de que fue anunciado, se trató de un evento celebrado por el mismo cielo. Les leo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:13-14. O sea, el mismo cielo vino a la tierra a celebrar que Jesús nació. Ve aquí unas huestes celestiales, huestes, ejército, huestes, gran multitud. Se trataba de una legión como la legión de los romanos, entonces eran 6,000 soldados, 6,000 ángeles, no sé cuántos eran, no quiero decir un número, no dice el texto, pero dice aquí huestes. Fue una gran multitud de seres celestiales glorificando a Dios, declarando que Dios reina en las alturas y declarando que Dios tiene satisfacción, buena voluntad para los hombres y con los hombres. Y entonces resulta que esto es una celebración, esto es una fiesta. Vinieron ángeles del cielo a la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios. ¿De dónde me sacan algunos que no hay que celebrar?
Si la Biblia nos presenta el nacimiento del Señor como una celebración, el mismo evento de su nacimiento fue una celebración. Se trató de una celebración que el cielo se unió con la tierra. Número 3, tercera razón, porque estas hay que ir viéndolas así una tras otra para entenderle mejor. Tercera razón, la Biblia nos dice que los seres humanos fuimos llamados a celebrar el nacimiento del Señor. O sea, los seres humanos fuimos llamados, exhortados a celebrar la Navidad. Como dice en mi rancho, Señor, sí, señor. Sí, señor, claro que sí. Les demuestro esto con la Biblia, perdonen. Se trató, dice la Biblia, de un evento donde los seres humanos fuimos invitados de manera directa a celebrar. No solamente una invitación global a través de los profetas, va a venir y nacerá el sol de justicia, etcétera, etcétera. No solamente hubo una invitación universal, sino que los seres humanos fueron invitados en forma directa. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué significa esto, esta frase, esto servirá de señal? Que vayan, están invitados, vayan, se les convoca, vayan, pastores, ¿qué hacen aquí? Vayan, guarden sus rebaños en el atril, déjenlos encargados con alguien y vayan a buscarlo. Y esta es la señal, lo hallaréis acostado en un pesebre. Hermanos míos, los seres humanos fuimos invitados a esa celebración en donde los mismos ángeles del cielo están ahí cantando. Bueno, sabemos que están declarando cosas, están profetizando. Algunos piensan que estaban cantando. Bueno, pues hasta música hubo entonces, si pensamos así. La Biblia nos dice que los seres humanos fuimos llamados a celebrar el nacimiento del Señor. Los pastores aquellos estaban pastoreando, estaban en su trabajo, en su chamba, déjenlos hacer su trabajo, pobrecitos, y de por sí no hay muchos ingresos y luego dejando de trabajar. No, les dijeron, vayan, dejen su chamba y vayan a celebrar. Además, ciertamente los seres humanos que fueron testigos, ¿qué hicieron? Celebraron. Les leo el texto, Lucas 2:20 ahora. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Se regresaron glorificando y alabando a Dios. Eso es celebración cultica, cristiana, religiosa, espiritual. Fueron y dijeron ahí todo lo que les habían dicho los ángeles acerca del niño y luego se regresan a su casa glorificando, alabando a Dios. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Por supuesto que sí. Tercera razón, la Biblia nos dice que los seres humanos fuimos llamados a celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Fuimos llamados a celebrar la Navidad. Es más, déjeme decir una cuarta razón que se relaciona directamente con esta tercera. La Biblia nos demuestra que vale la pena esforzarnos por celebrar su encarnación. ¿Cómo nos demuestra eso? Nos dice que la invitación fue universal y hubo quien aceptó ir a celebrar, incluso aunque el viaje le costara meses. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, 1 al 2. Desde Mesopotamia, Babilonia, China, no sabemos desde dónde exactamente, de Oriente dice, eso puede darle vuelta a la tierra. De muy lejos vinieron, de donde hayan venido, quienes hayan sido, cuantos hayan sido, entendieron que valía la pena aceptar la invitación a esa celebración. Unos fueron invitados ahí cercanos, vecinos del acontecimiento, y les dijeron ahí en el desierto, vayan, está envuelto en pañales, así lo van a encontrar. A estos otros venían de muy lejos. Entonces les dijeron, ahí está la estrella, síganla. Y la siguieron. ¿Y qué hicieron? Celebraron. Y fueron desde donde estaban a celebrar. Esto nos enseña que vale la pena celebrar, que vale la pena que incluso que nos esforcemos por celebrarlo. Lo decíamos el día 24 en el culto de Nochebuena. Decíamos que los magos hicieron un viaje peligrosísimo, costosísimo, les costó un dineral hacer ese viaje y lo hicieron. Y eso nos pone a nosotros en desafío porque algunos no son capaces de ir al templo porque tienen frío.
no son capaces de ir al templo porque les llegaron visitas de no sé dónde, no son capaces de ir al templo porque están demasiado ocupados, porque el pavo se les va a quemar, porque los romeritos están muy sabrosos y hay quienes no van. Y por supuesto que el argumento que me dicen en ocasiones es que puedo desde la casa ver el culto, puedo desde la casa celebrar al Señor, en mi casa también puedo hablar con Dios y orar. Sí, también los magos podían haberse quedado en su casa y desde su casa honrar a Dios y bendecir el nombre de Dios. Por supuesto, también ellos, porque Dios está en todas partes. Pero en ocasiones vale la pena esforzarnos por ir a encontrarnos con el pueblo de Dios y celebrar juntos. La Biblia nos demuestra que vale la pena esforzarnos por celebrar la encarnación. Dije que iban a ser 4, en realidad son 5 razones que voy a decir hoy y con esta termino. Quinta razón, la Biblia nos dice que celebrar lo que Dios ha hecho, como por ejemplo encarnarse, como por ejemplo la Navidad, la Biblia nos dice que celebrar lo que Dios ha hecho es adoración. Alguien podría estar diciéndome ahora, pero los magos vinieron a adorar, no a celebrar. Sin embargo, toda la Biblia nos dice que adorar al Señor es celebrar, y celebrar sus hechos es adorar. No significan lo mismo, pero sí tienen que ver con lo mismo. Les leo. El Señor ordenó muchas fiestas. Ordenó así específicamente, hagan esto y hagan esta fiesta y recuerden esta fecha y guarden este día. El Señor lo dijo, dejó instrucciones sobre algunos asuntos específicos. Le leo uno de esos textos donde el Señor da una instrucción precisa. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. Aquí está hablando de adoración en un culto. Y luego dice, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta, una fiesta, una actividad que le recordaba la salida de Egipto y esas cosas. Salían de sus casas, los hebreos salían de sus casas y hacían carpas de madera con ¿cómo se dice? Con palmas encima. Y vivían, era verano ese tiempo, y vivían afuera de sus casas, no vivían adentro de sus casas, vivían afuera en las calles, en las plazas de la ciudad que correspondiera a donde vivían cada uno, y celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta, ¿qué hacían? Adoraban a Dios, porque adorar es celebrar y celebrar es adorar. Esto está en Zacarías 14:16. Y aquí hay una instrucción precisa de Dios de cómo adorarle, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos, habitaciones, carpas, techos, eso es lo que significa, y por eso se llamaba así esta fiesta. Así que, hermanos míos, la Biblia nos dice que celebrar lo que Dios ha hecho es adoración. Y si celebramos que nació entre nosotros, lo estamos adorando. Así que, hermanos míos, esta es una quinta razón importante. La Biblia nos dice que celebrar lo que Dios ha hecho es adoración. Si no hay adoración, en nuestra celebración, sea la que hagamos, nuestra actividad está vacía y está lejos de Dios. Pero si adoramos al Señor, sea lo que sea que hagamos, siempre será una celebración de su grandeza. Porque cuando lo adoramos, celebramos su grandeza, celebramos quién es Él, lo glorificamos por quién es Él, agradecemos lo que ha hecho. Eso es celebración, eso es fiesta espiritual. Y cuando lo adoramos, hacemos una fiesta espiritual, y cuando hacemos una fiesta espiritual, lo adoramos. Así que, hermano mío, bueno, tengo muchas más razones, pero déjeme hacer por último un resumen de las 5 que he dicho. 5 razones por las que celebramos la Navidad. Porque la Biblia nos llama a celebrar las obras de Dios. En segundo lugar, porque la Biblia nos presenta el nacimiento del Señor como una celebración en sí misma. La primera Navidad fue una celebración. Número 3, la Biblia nos dice que los seres humanos fuimos llamados a celebrar el nacimiento del Señor. Fueron llamados los pastores. Incluso la Biblia nos dice que vale la pena esforzarnos por celebrar la encarnación de Dios, y los magos nos lo recuerdan. Y número 5, la Biblia nos dice que celebrar lo que Dios ha hecho, como por ejemplo encarnarse, es adoración. Así que, hermanos y hermanas, la Biblia es muy clara. Dios es alabado cuando celebramos sus obras. Y celebrar que se hizo hombre para salvarnos es una celebración por medio de la cual le adoramos. Así que, si queremos adorarlo de esa manera, hagámoslo. Que nada ni nadie nos lo impida. Hagámoslo. Y digamos, ya entendí.